La primera está en Segunda de Crónicas, capítulo 32. Vamos a ver qué nos cuenta la palabra del Señor ahí. Segunda de Crónicas, capítulo 32. Después de estas cosas y de esta fidelidad, vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes del agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: ¿por qué han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan? Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos, e hizo alzar las torres, y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo, la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos. Y puso capitanes de guerra sobre el pueblo, y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad, y habló al corazón de ellos, diciendo: esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Después de esto, Sennacherib, rey de los asirios, mientras sitiaba a Laquis con todas sus fuerzas, envió siervos a Jerusalén para decir a Ezequías, rey de Judá, y a todos los de Judá que estaban en Jerusalén: así ha dicho Sennacherib, rey de los asirios: ¿en quién confiáis vosotros al resistir al sitio de Jerusalén? ¿No os engaña Ezequías para entregaros a muerte, a hambre y a sed, al decir: Jehová nuestro Dios nos librará de la mano del rey de Asiria? ¿No es Ezequías el mismo que ha quitado sus lugares altos y sus altares, y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este altar solo adoraréis, y sobre él quemaréis incienso? ¿No habéis sabido lo que yo y mis padres hemos hecho a todos los pueblos de la tierra? ¿Pudieron los dioses de las naciones en todas las tierras librar de su tierra mi mano? ¿Qué Dios hubo de entre todos los dioses de aquellas naciones que destruyeron mis padres y pudieron salvar a su pueblo de mis manos? ¿Cómo podrá vuestro Dios librar de mi mano? Y ahora, que no os engañe Ezequías, ni os persuada de este modo, ni le creáis, que sin ningún Dios de todas aquellas naciones y reinos pudo librar a su pueblo de mis manos y de las manos de mis padres, cuánto menos vuestro Dios os podrá librar de mi mano. Y otras cosas más hablaron sus siervos contra Jehová Dios y contra su siervo Ezequías. Y además de esto, escribió cartas en que blasfemaba contra el Señor, el Dios de Israel, y hablaba contra él diciendo: como los dioses de las naciones de los países no pudieron librar de su mano de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. Y clamaron a gran voz en judaico al pueblo de Jerusalén que estaba sobre los muros, para espantarles y atemorizarles, a fin de poder tomar la ciudad. Y hablaron contra el Dios de Jerusalén, contra todos los dioses de los pueblos de la tierra, que son obra de manos de hombres. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amoz, oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Y éste se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra. Y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Hasta aquí esta primera historia del Antiguo Testamento. Y ahora vamos a otra más breve, en Hechos, capítulo 12. Y cuando terminemos de leer esta historia, veremos que tienen muchas cosas en común, una y otra. Hechos capítulo 12, versículo 1. Dice así
el Señor. Hechos capítulo 12, versículo 1. ¿Sí? ¿Lo tenemos? En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete, átate tus sandalias, y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era de verdad lo que él hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. ¿Qué 2 cosas o qué cosa hay en común entre el relato primero que hemos leído y este segundo? Hay más de una, ¿no? Si no os habéis dormido durante la lectura de estas 2 historias, seguro que habéis captado que hay algunas cosas comunes. Hay más de una, pero nosotros nos centramos en una. En que una reunión de oración lo cambia todo. Una reunión de oración lo cambia todo. En la primera historia vimos como un rey malvado con un gran ejército está sitiando la ciudad y está dispuesto a arrasar con toda esa ciudad. Todo estaba preparado y el pueblo solamente había podido reconstruir un poco la fortaleza, pero no tenían poder, no tenían suficiente fuerza militar para poder derrotar al rey de Asiria, que por otra parte venía de conquistar otro montón de pueblos más. Y ellos oraron a Dios y algo pasó. Pedro también estaba en la cárcel. Ya Jacobo había muerto y por lo tanto era muy fácil que el siguiente fuera Pedro. Pero la iglesia oró y las cosas cambiaron. Dios puede
Dios puede. Dios puede hacer lo imposible si oramos. Si tuvieras la certeza de que Dios va a responder a tu oración, ¿qué le pedirías? Y tuvieses la seguridad de que Dios va a decir que sí a tu petición, ¿qué petición le traerías a Dios? ¿Qué le pedirías? Puede ser que le pidas un trabajo mejor, porque donde estás no estás bien. Puede ser que le pidas que tu hijo, que se marchó de casa, vuelva. Puede ser que pidas que tus hijos, que no son cristianos, se conviertan. O puede ser que pidas que los problemas de salud que tienes desaparezcan. ¿Qué le pedirías a Dios? Si tuvieses la seguridad, la certeza de que Él te va a decir que sí. ¿Has pensado eso alguna vez? Todos tenemos alguna petición especial que hacerle a Dios y que nos gustaría que Él nos respondiera, pero de hecho parece que, no sé, que Dios no tiene reloj, que se olvidó. Y el problema es sencillamente que no estamos seguros de que Él pueda hacerlo. Por eso dejamos de orar. En el fondo de nuestro corazón anida ese virus, anida esa infección de la incredulidad. ¿Realmente Dios puede hacer eso que yo le pido? ¿Podría hacer algo tan increíble, tan imposible? Porque en el fondo, muy en el fondo de nosotros, aunque con nuestra mente digamos, es verdad que el Señor ha prometido que donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí está Él. Que si os ponéis de acuerdo para pedir alguna cosa, cualquier cosa, Él lo va a hacer, lo dice Mateo, ¿verdad? 18. Y aunque en nuestra mente decimos, oye, la Biblia es verdad, es cierto lo que la Biblia dice, las promesas de Dios son grandes, fieles. Y es verdad también que cantamos, Jesucristo es tan grande, no hay otro como Él, es el Dios de lo imposible y todo lo puede hacer. Y también cantamos, hay poder, sin igual poder. Pero la gran pregunta en nuestro interior de corazón es, ¿lo creemos? ¿Lo creemos? Desde el punto de vista puramente humano, ¿cuántas posibilidades había de que Pedro saliera libre de la cárcel? 0. Jacobo ya había sido ejecutado. Por lo tanto, Herodes, que quería contentar al pueblo y quería pues seguir con su política de agradar a la mayoría de la gente, pues no le importó cometerse la atrocidad de asesinar a un hombre inocente como era Jacobo, un seguidor del Señor. No tuvo ningún problema en hacerlo. Jacobo había muerto a espada. Había sido ejecutado por este hombre malvado de Herodes. Y viendo que eso le había gustado a la gente, siguiendo con su campaña de destruir el reino de Dios, porque al fin y al cabo Sennacherib, el príncipe, el rey asirio, como también Herodes, los dos son instrumentos de Satanás para destruir el reino de Dios, para destruir a la gente del Señor, para destruir al pueblo de Dios y acabar
con el plan de Dios, de su salvación. Y por lo tanto, toda persecución que se levanta contra el pueblo de Dios es algo que el diablo levanta. Y sea que sea la persecución a sangre, o sea que sea la persecución con mentiras que corrompen o intentan corrompernos y apartarnos de Dios, siempre es el diablo que está detrás. Y por lo tanto lo que vemos es que tanto Sennacherib como Herodes tienen en común de que los dos son instrumentos del diablo para tratar de destruir la obra de Dios, aniquilar el reino suyo. ¿Cómo? Destruyendo a los líderes. ¿Cómo? Destruyendo a aquellos que pueden llevar adelante la iglesia. Jacobo era un líder de la iglesia y fue muerto a espada. Y Dios no hizo nada. No hizo nada para remediarlo. Y ahora había cogido a Pedro, que era otro de los líderes. Lo había encarcelado. Estaba sujeto con una cadena, con un soldado a otro, y había 16 soldados que le guardaban. 16 soldados guardaban a Pedro para que no se escapase. Por lo tanto, solamente aguardaban que se acabara la fiesta de los panes sin levadura, para que por fin fuese sacado también como Jacobo y lo mataran. Ese era el plan de Herodes, y seguir así con su campaña diabólica de destruir la obra del Señor, destruyendo a los hombres de Dios. Tanto en un caso como en otro no había ninguna esperanza. La iglesia no tenía un ejército. La iglesia no tenía un equipo A para saltar la cárcel. La iglesia no tenía ninguna fuerza militar, ningún poder social o poder político, ningún enchufe con Herodes para poder liberar a Pedro. Tampoco le habían pedido que pagara una multa para ver si así lo sacaban, sino que simplemente lo que le esperaba a Pedro era la muerte. Desde el punto de vista humano, desde el punto de vista de la realidad que ellos veían, no había nada que hacer. Era imposible. Era imposible. Pues tanto en una historia como en la otra, vemos que ahora la iglesia ya habían reconocido el problema. Pedro estaba en la cárcel y por lo tanto, como Pedro estaba en la cárcel, ¿qué otra cosa les quedaba hacer a la iglesia? Pagar el seguro de enterramiento. Y orar. Bueno, en aquella época no había seguro de enterramiento. Pero lo que le quedaba era orar. Y tampoco estuvieron orando con mucha fe, ¿eh? Pero lo que nos llama la atención de esta historia es que las cosas suceden porque Dios es capaz de responder aunque aquellos reunidos en oración no pensaban que eso podía suceder, como pasó también con la historia que hemos leído antes. Nosotros no sabemos bastante de lo que la Biblia enseña acerca del poder de Dios. Toda la Biblia habla del poder de Dios, ¿verdad? La primera página de la Biblia dice que Dios fue y es tan poderoso para crear el universo. La palabra de Dios enseña que Dios abrió el mar rojo para que pasaran su pueblo por allí, ¿verdad? La palabra de Dios enseña que 3 jóvenes fueron echados al fuego, pero Dios los libró. Daniel fue echado a los leones, pero Dios cerró la boca de los leones y no hicieron nada. La palabra de Dios enseña también que 10 terribles plagas vinieron sobre Egipto, sobre el faraón, pero el pueblo de Dios fue protegido para que no les pasase nada a ellos. La palabra de Dios enseña también que los ángeles del Señor protegieron a este rey de Ezequías, y con su poder no tuvieron ellos que sacar ni siquiera la espada, porque Dios se encargó de echar fuera a aquel rey que pensaba que iba a poder vencer a Dios. La palabra de Dios está llena de ejemplos del poder de Dios. Ellos lo habían visto. ¿Acaso los discípulos no habían oído cómo Jesús había multiplicado el pan y los peces? Y que con una cesta de unos cuantos panes y unos pocos peces, 5.000 comieron.
No habían visto a Jesús caminar sobre las aguas. Claro. No habían visto a Jesús sanar a los enfermos, resucitar a los muertos. Claro. Habían visto el poder de Dios. Habían visto muchos milagros manifestándose el poder de Dios de tantas maneras. Nosotros sabemos todas esas historias. Están aquí en la Biblia y decimos, son verdad. ¿No? No vamos a decir, no, mira, esto es una leyenda, esto es un cuento. Esto es como Caperucita Roja. No decimos eso. Decimos que es verdad todo eso. Que Dios ha manifestado su poder de muchas maneras diferentes, haciendo lo imposible, haciendo lo increíble, haciéndolo de una manera que nos asombra. La última vez, cuando pensamos en la otra cárcel donde estuvieron Pablo y Silas, también vimos el poder de Dios, ¿te acuerdas? Que ellos fueron echados allí, pero ellos estaban orando a Dios, cantaban cánticos a Dios en un terremoto en la cárcel, y el carcelero se convierte, él y su familia, y la iglesia nace de aquella cárcel y se fortalece. Y Dios hace lo increíble en aquella cárcel, porque ellos están reunidos orando. Y ahora llega el momento en que viene esta situación en la que, humanamente hablando, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Ahora, sabemos los milagros de Dios, sabemos que Dios puede hacerlo porque hemos visto muchas veces en la Biblia que la oración eficaz del justo puede mucho. Y hemos leído también en la Biblia que había reuniones de oración en las que el poder de Dios se manifestaba. Hay un poder especial en las reuniones de oración. Nosotros eso lo hemos leído en la Biblia. Que lo creamos o no es otra cosa. Pero eso está escrito en la Biblia. Pero yo me pregunto también, nosotros hemos visto el poder de Dios de alguna manera. No solamente en las escrituras de la Biblia, sino lo hemos visto el poder de Dios de alguna manera. El poder de Dios respondiendo a la oración. Un matrimonio joven estaba muy preocupado, estaba muy angustiado, porque su hija mayor, aún pequeñita, se moría. Ella se negaba a comer. Y no había nada que se pudiera hacer. Habían probado darle todo tipo de comida, todo tipo de jarabe, todo tipo de medicamento, todo tipo de medicina, para que esa niña comiera. Pero el tiempo pasaba, cada día se debilitaba, y esa niña se moría. Aquellos padres cristianos estaban desesperados. Oraban a Dios. La iglesia oraba a Dios. El doctor pasó otra vez consulta y dijo, mira, esta niña se va a morir. No hay solución. Si en 24 horas no ingiere alimento, va a morir. No creo que supere 24 horas. Morirá. Haceos la idea. No hay nada que hacer. Va a morir. Entonces esos padres cristianos llaman a los ancianos de la iglesia y van allí y junto con ellos se arrodillan ante la cuna donde estaba la niña y oran a Dios, claman a Dios. Hay una reunión de oración en la iglesia y también allí en ese cuarto de esa niña. Oran a Dios para que Dios salve a esa niña, para que, aunque estaba desahuciada por el médico, Dios hiciera un milagro, porque Dios podía hacerlo. Y al día siguiente, esa niña empieza a comer, se restablece. Ese milagro me pilla un poco cerca. Porque aquellos padres eran mis padres. Y aquella niña que se moría era mi hermana.
Cuando yo os hablo del poder de Dios, hermanos, no estoy hablando de la teoría que está aquí en la Biblia. En la iglesia que yo pastoreaba en Jaén, una madre tuvo también una dificultad grande porque su hijo pequeño era muy travieso. Era así como Torín, siempre estaba metiéndose el libro. Ay, perdona, que me he equivocado. Menos mal que me conoce. Te queremos mucho. Su hijo se empezó a meterse en líos. ¿Y sabes lo que hizo? En el colegio le dio un portazo a la puerta y se rajó la mano, que se le quedó media mano colgando. Terrible. Cuando nos lo dijo, mira lo que le ha pasado que por Dios se llamaba Pedro también, este muchacho. Mira lo que le ha pasado a mi niño. Tuvieron que llevárselo corriendo a Linares, llevárselo al cirujano, sujetando media mano porque la hoja estaba casi cortada prácticamente. La llevan allí a la cirugía, la operan de urgencias y le dicen, mire usted, los tendones están completamente rotos. Es un milagro que hayamos podido unirle la mano otra vez. Que sepa que su hijo no va a tener tacto y no va a poder sujetar nada de por vida. Su hijo ha perdido la mano derecha para siempre. Aún le va a tener de adorno. Pero los daños que tenía sus manos son tan graves que no va a poder hacer nada. Absolutamente nada con esa mano. Entonces aquella mujer, Francisca, viene a la iglesia desesperada y dice, mira lo que pasa. Mi hijo ha perdido su mano. Tiene 9 años, ¿qué va a hacer? Vamos a orar. Le operan, oramos. El niño va pasando las revisiones y llega por fin el momento en que tienen que revisar el cirujano cómo va la curación, cómo va la implantación de la mano, porque se la reimplantaron otra vez. Y cuando lo van a reimplantar, entonces dice, a ver, ¿notas el calor? Sí. ¿Notas mi mano? Sí. ¿Tienes tacto? Sí. ¿Y esto lo puedes agarrar? Sí. ¿Tienes fuerza? Sí. Y el médico dice, ¡esto es un milagro! ¡Esto no puede ser! Y dice Francisca, ¡sí puede ser! Yo sabía que podía ser, porque Dios puede. Amén. Entonces, hermanos, esta historia que aparece aquí en la palabra, esta historia, tanto la del rey, que no tiene nada que hacer, que no puede nada más que orar, o la iglesia, ¿por qué están aquí? Pues están aquí por un motivo muy sencillo, y es que sepamos, Dios no tiene fecha de caducidad, ¿o sí? Yo, el Señor, no cambio, dice. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Dios puede cambiar cualquier circunstancia, cualquier corazón. Había un hombre que odiaba a los cristianos y los perseguía. ¿Sabe quién es, no? El famoso Saulo. ¿Quién iba a decir que ese hombre malvado, fanático, un perseguidor de la iglesia, iba a ser el más grande apóstol? Grande en el sentido espiritual, porque Pablo significa pequeño y era porque no era muy alto de estatura. Y un hombre débil, enfermizo. Pero aquel perseguidor se convirtió en el gran defensor de la fe cristiana. Debemos creer en el poder de Dios porque nosotros mismos somos un ejemplo de ese poder. Cuando yo era niño, tenía como 10 años, íbamos un día de viaje y íbamos desde Valdepeñas a Solana a asistir a un culto allí.
Yo ni era creyente ni nada. Iba a la iglesia, a la escuela dominical y todo eso, como mis padres son cristianos. Yo iba con ellos. Entonces íbamos mi primo y yo, y mi tía, que ya está en el cielo, mi tío, íbamos para participar, para asistir a ese culto que se hacía en la Solana, en casa de mi suegro ahora. Íbamos conversando ahí y me pregunta mi tía: oye, Fran, ¿tú qué vas a hacer cuando seas mayor? Y yo digo: yo quiero ser maquinista, quiero llevar un tren, me encanta el tren, me vivía cerca de las vías, me encanta todo lo que es los trenes. Mi abuelo me llevaba de paseo por las vías y todas estas cosas, la estación, las máquinas, todo eso me ha gustado mucho. Y yo digo: yo quiero ser maquinista del tren, entonces voy a esforzarme a ver si lo consigo. Y mi tía me mira y me dice: no, tú, Fran, vas a ser pastor. ¿Qué? Pasado el tiempo dejo la iglesia, porque ya me aburría, porque no era creyente, no me encontraba nada de iglesia. Y me busco unos amigos por ahí, unos familiares por ahí, y me meto en problemas, con drogas, con robos, con problemas de todo tipo. Me detienen a mí, detienen a mi primo por robar, a causa de la droga también. En aquella época yo era menor de edad y por eso no me encerraron, me dejaron con un arresto domiciliario, que en esa época más o menos eso existía, y yo estaba desahuciado, y no quería saber nada de Dios, ni de la iglesia, ni nada. Pero había gente que oraba. Un día, era Semana Santa, quedo con unos amigos para ir a Madrid para comprar droga, para venderla y consumirla. Y había quedado con ellos para ir para Madrid y no se presenta ninguno. Ninguno. Digo: pues vaya, que me han dejado tirado, ahora que vamos a ir a pasarlo bien. Y entonces me acuerdo de que se celebra un retiro de jóvenes. Un retiro de jóvenes en la calle Monercillo 15, en Valdepeñas, donde yo soy. Y como estaba aburrido, de pronto viene algo así, una luz a mí diciendo: me voy a ir al retiro ese de jóvenes. No tengo nada que hacer toda Semana Santa, qué aburrimiento. Viernes, sábado, domingo, sin nada, no tengo nada. No tengo dinero para irme a beber, no tengo nada. Voy a ir al retiro ese de jóvenes. Entonces llego a toda prisa a mi casa y le digo a mi madre: prepárame las cosas que me voy al retiro de jóvenes. Y mi madre dice: ¿mande? ¿Cómo? Tardó mi madre en prepararme las cosas 30 segundos. Bueno, 35 para la verdad. ¡Toma! Y yo, había algo en mí: vete al retiro ese. Me voy al retiro ese de jóvenes. Entro allí y todos se quedan asombrados. Allí había algunos que eran familia mía, que son creyentes. Y: hombre, Fran, qué bien que has venido. Estábamos orando por ti. ¿Ah, sí? ¿Para qué? No, para que vinieras. Vale, aquí estoy. Yo siempre ahí en la reunión empiezan a cantar cánticos y digo: vaya rollo esto, qué pecado, qué aburrimiento. Si al menos pudiésemos escuchar ACDC, no duro. Pero qué aburrimiento esto. Yo decía: y esta gente, yo no sé para qué venir aquí, yo rollo. Estoy por irme, yo no voy. Digo: ya no aguanto más, me voy. Y entonces llega mi primo David y me dice: no, hombre, ¿a dónde vas? No, yo me aburro aquí. No, quédate, hombre, quédate, que lo vamos a pasar bien, vamos a hacer juegos y tal. Pero es que yo me aburro, yo no siento nada de esto. Es que vosotros cantéis aquí, cantéis al aire. Yo no quiero saber nada de esto, yo no. Quédate. Allí fue donde Dios me habló. Acaba el retiro
Me vuelvo con mis amigos a la plaza a buscarme la vida y entonces Dios tocó mi corazón. Salí corriendo de la plaza a mi casa. Entro allí y me arrodillo allí y le digo, Señor, perdóname. Y sale mi madre allí. Hijo mío, ¿qué te pasa? Ya no recuerdo más nada de lo que me dijo mi madre. Y yo orando allí, Señor, perdóname, sálvame. Estoy perdido. Es el poder de Dios. Porque Dios responde al clamor de su iglesia. Yo no puedo, hermanos, meter la fe en vuestro corazón como vosotros podéis meterlo en el mío. La fe no es una herencia que tú le puedes dejar a alguien. La fe no es una correa de transmisión que la tengo yo y la puedo transmitir a otros. La fe es un don de Dios. La fe es algo personal. La fe es algo que Dios hace en cada uno. Y yo no puedo, hermanos, decir, oye, desde hoy tú vas a creer que la oración mueve a Dios y que Dios todo lo puede. No lo puedo hacer eso. Yo no soy el Espíritu Santo. Ni quiero serlo, por favor. Yo no puedo hacer el trabajo de Dios. Yo solo soy un sembrador. Pero vengo a ti esta mañana para sembrar sobre ti esta semilla. Que si nosotros nos reunimos a orar, hermanos, Dios puede hacerlo. Amén. Que si nosotros, aquí en Tomelloso y allá en Socuello, entendemos que debemos reunirnos para orar, porque Dios puede. Si eso lo entendemos y lo tenemos claro, lo haremos. Y quiero terminar, porque vamos a tomar el pan y el vino, y no quiero que se va a alargarme mucho. Quiero terminar haciendo énfasis en una cosa que me parece muy interesante de las historias que hemos leído. Sobre todo de lo que pasa cuando Pedro sale. ¿A dónde va Pedro cuando sale? ¿A dónde se dirige? De pronto ve que no es ninguna visión, ve que es de verdad que el Señor le ha liberado de una manera increíble de Herodes y de todo lo que ellos querían hacer. Y cuando él se da cuenta de que está en la calle, ¿a dónde va Pedro? Pues a tomar un café, porque la verdad es que hacía tiempo que no iba a la hora de madrugar. Se va a casa de María, tocaya tuya, donde había allí muchos que oraban por Pedro, por la situación. Pedro sabía que la iglesia estaba orando por él. Pedro sabía que estaban orando sin cesar por él. Pedro sabía que había una velada de oración. Pedro sabía dónde iban a estar sus hermanos. No fue a casa de Perico de los Palotes para ver si estaba viendo el fútbol. No fue a casa de otro sitio donde sabía que iban a estar durmiendo. Él sabía dónde tenía que ir. Y fue a buscar a aquellos hermanos a los que sabía dónde iban a estar. Y toca allí, porque sabía que en casa de María había gente orando. Cuando él llama, sale a escuchar a esta chica, una criada llamada Rode. Y claro, ella conoce a Pedro, ¿cómo no lo va a conocer? Entonces cuando lo escucha, el toque y dice, ¿quién es? Soy Pedro. Ella, de gozo, porque no se lo esperaba, o sea, de gozo, en vez de abrir la puerta, va para adentro y les dice a los hermanos que estaban allí reunidos en oración, toda esa multitud, todo ese montón que estaban allí orando, les dice, ¡que Pedro está a la puerta! Y todos dicen, ya era hora, Pedro, estamos esperando, tenemos preparado de la sopa. ¿Dónde estabas, Pedro? Venga, que hemos preparado. Mira, de primero tenemos sopa, y de segundo, cuando te gusta el pollo, tenemos pollo a sopa. ¿Eso es lo que pasó? No. Le dijeron a Rode, Jamía, háztelo mirar. Tú, el embrague no lo tienes bien. Algo te pasa. Tú estás loca.
está con 16 guardias metidos ahí, encadenado, y va a estar aquí Pedro ahora. Que sí, pero aunque ellos no tuvieron la fe suficiente, estaban allí orando. Y cuando por fin aparece Pedro, ya le abren la puerta y le abrime ya, está bien. Dale, pues entra allí y ellos, en vez de regocijarse y decir gloria a Dios, que Dios ha hecho más de lo que pedíamos, más de lo que entendíamos, porque su poder es tan grande que es ilimitado, cuando ve ese poder de Dios, aquellos algunos dudaban y decían, es su ángel. Pero había una tradición judía que decía que cada uno tiene un ángel y que ese ángel se parece mucho a nosotros y que puede aparecerse en otro sitio aunque tú no estés ahí. Era una leyenda y algunos todavía no se habían enterado. Pero Pedro le dice, un momento, os voy a contar de qué manera Dios ha respondido a vuestra oración, y aunque ellos no lo creían, sucedió. Hermanos, ¿por qué Dios ha dejado esa historia ahí? Porque Dios es poderoso para hacer mucho más de lo que pedimos, mucho más de lo que entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Efesios 3:20. Esa historia está ahí para mostrarnos que no hay nada, no hay corazón duro, no hay circunstancia difícil, no hay enfermedad, no hay situación, no hay calamidad, no hay dificultad en la que Dios no pueda intervenir si se lo pedimos, si oramos. Porque Él está dispuesto a escucharnos si nos ponemos de acuerdo, si oramos a Dios. Hermanos, yo soy el resultado de una reunión de oración. Mi hermana vive gracias a una reunión de oración. Mi cuñada vive gracias a una reunión de oración, porque fue otro milagro lo que sucedió en su vida. Y así podríamos estar nosotros contando cada uno su historia. Cada uno, cómo ha llegado a conocer a Cristo. Eso es un gran milagro. Eso es el poder de Dios. Y eso es porque Dios mueve el corazón de la gente a orar, a interceder, a ponerse de acuerdo para orar, para buscar la voluntad de Dios. Y Dios interviene en cada uno de esos casos. Yo solo le pido a Dios, hermanos, que seamos una iglesia que ora. Y los viernes, aquí estamos, a las 9. El que quiera, el que pueda, el que lo anhele su corazón. Y espero también que los hermanos de Secuellamos se pongan de acuerdo para orar. Porque eso es todo. Una iglesia, hermanos, es como un avión bimotor, un avión con dos motores. Uno es la oración y otro es la palabra. Amén. ¿Con un motor puede un avión volar? Sí, no se va a caer, pero no va a llegar muy lejos, tiene que aterrizar de emergencia, ¿verdad? Yo solo lo he investigado bien porque conozco a alguien que es mecánico de aviones. ¿Qué pasa si un motor se para? No pasa nada, el avión no se va a caer. Pero hay que aterrizar rápido, porque no hay poder suficiente para acabar el vuelo. Hay que intervenir de emergencia, hay que bajar ese motor, a ponerlo al mínimo, ir planeando y aterrizar rápido, donde se pueda, porque falta un motor. Esta iglesia necesita 1 y 2. Yo tengo uno, el otro os toca a vosotros, hermanos. Oremos para Dios. Vamos a tomar de los símbolos en memoria de Cristo, como Él ha prometido. Creo que hay, Él ha prometido como Él nos ha mandado, quiero decir. Creo que hay un cántico, ¿no? ¿O no? Pues no, si no, pasamos directamente a tomarlo, porque el tiempo